Buenos días, queridos estudiantes. Le damos una vez más la bienvenida a las videoconferencias del Centro de Superación. En el día de hoy vamos a estar compartiendo una asignatura de finanzas con la profesora Alicia Rodríguez. Espero que aprovechen la oportunidad, como les he comentado en más de una ocasión. Yo soy la coordinadora Yanet Rúa, nos hemos estado comunicando por el foro. Y como les he hecho saber en más de una ocasión, es importante que ustedes intercambien con los profesores y aprovechen la oportunidad que tienen de tenerlos delante. En el día de hoy, la profesora es de mucha experiencia, por tanto y demás, espero que aprovechen la oportunidad. Y sin más, las dejo con la profesora Alicia Rodríguez, que va a impartir el curso de finanzas. Buenos días, queridos alumnos. Soy la profesora Alicia Rodríguez Valdés, profesora principal de Finanzas y Derechos Internacionales del Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. En el día de hoy y día de mañana estaremos viendo con ustedes los temas de finanzas, tal y como ustedes lo solicitaron se adelantara. Y bueno, posteriormente, más adelante en la fecha que toque, estaremos aquí mirando con ustedes precios externos. Nosotros tenemos la conferencia del día de hoy, que es sobre la situación financiera internacional actual y un poco hablar del sistema bancario cubano, que sería el primer tema. Ahí yo les voy a dejar al final, que está en la misma presentación que ustedes ya deben estar obteniéndolo del lado allá. Al final de mi clase, yo les pongo una pregunta para intercambiar, que es independientemente de la prueba que se le pueda poner, son una pregunta producto de este intercambio, pero evidentemente da un criterio al profesor de por dónde ustedes están y cómo lo podemos ayudar. Asimismo, el tema que expondremos mañana lo respondí en uno solo, que es medio de pago y financiamiento al comercio exterior. Por factor tiempo está respondido en uno solo con las cosas fundamentales, pero bueno, ya eso será mañana en el horario de las 10, y también les dejo una pregunta reflexiva, y en esta segunda clase es donde les dejo mi dirección de correo, que es por donde me pueden escribir. Tengo el correo en la casa, el correo de Mises en la casa, por ahí nos podemos comunicar si hoy no diera el tiempo que ustedes respondieran. La pregunta de hoy, del tema de hoy y la de mañana la pueden responder después. Ahora, hoy si me preguntan lo que consideren que uno entiende de esta manera, empezamos la clase. Del módulo de finanzas del diplomado de Villa Clara. Y lo primero que tenemos que decir es nuestra reflexión, que estamos para hablar de las finanzas hoy día, un poco también de precios, pero hoy estamos en finanzas, quizás las finanzas estén más complicadas que los precios. Lo primero es que estamos en un complejo contexto internacional y también para Cuba. Y dentro de ese contexto internacional y de Cuba se insertan los tres temas que ustedes van a ver conmigo en el módulo de finanzas. Quiere decir el sistema financiero bancario, medios de pago y financiamiento al comercio exterior. Esos tres temas, ¿verdad?, están enfrentando un complejo contexto internacional, y de hecho Cuba, que no está aislada, y en medio de eso nosotros vamos a ver en el tema de hoy, más adelante, al final, después que yo le explique todo esto, la estructura del mercado financiero internacional. Este complejo contexto del mundo y para Cuba, hay que decir que van acompañados de un cambio en el sistema de relaciones económicas internacionales.
llamada REI, Relaciones Económicas Internacionales, por sus siglas, pero también junto con eso de otros acontecimientos que han afectado al mundo y también a nuestro país. Seguimos. Partimos entonces así. Lo primero que tenemos que ver en ese contexto del mundo y para Cuba, de que se enfrenta una crisis multifactorial que tiene muchas aristas, precisamente económica y financiera, que tienen un impacto social y por esa misma razón tiene luces y tiene sombras. Hay estudiosos que meditan llamarla crisis multipolar. Yo digo que es multifactorial y multisistémica, que es como hemos escuchado a nuestros dirigentes. Entonces, los mayores impactos, ¿dónde están constituidos a nuestro juicio dentro de este contexto? A principios de la semana de mayo del 2023, la OMS, Organización Mundial de la Salud, anunció oficialmente el fin de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Debemos recordar que esta pandemia azotó al mundo, incrementó los precios, destruyó el mercado, y el hecho de que ella, aparte, limitó los aspectos también financieros, porque bueno, los recursos se destinaban en algunos países a la salvación de eso, como es el caso de Cuba, que Cuba se salvó a sí misma de la misma pandemia, es donde volvimos a la normalidad. Pero el hecho de que la OMC ya haya anunciado oficialmente el fin de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 es un acontecimiento que tiene un impacto para Cuba y en la economía mundial. En segundo lugar, otro impacto de importancia es el complejo contexto de contexto internacional actual, porque ante un panorama que es incierto y es inseguro a nivel mundial, donde la capacitación y la solidaridad se insertan en las vías de solución, y en tal sentido incluso se habla de un tsunami en sentido figurado, ¿no? Pero ya se habla de un tsunami de la solidaridad. Ese adjetivo de tsunami es para darle impacto a que dentro de los factores de solución a esta situación que se vive está la solidaridad. Y cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de un fortalecimiento, un nuevo rumbo de las relaciones económicas internacionales. Hay que decir que desde los años 70 nuestro país se ha visto económicamente asfixiado por el gobierno de turno en esa época de los Estados Unidos, Richard Nixon, y en los años 92 y 96 se aprobaron además, desde el 60 el bloqueo, pero en el 92 y 96 fueron aprobadas dos leyes, la Coficelli en el 92 y más tarde la Herberto en el 96, y esto lo que hizo fue arreciar el bloqueo. Y bueno, precisamente mediante ese tsunami de la solidaridad internacional se está pidiendo actualmente el levantamiento del bloqueo. Y como dijo nuestro presidente, el que debemos eliminar con un mejor trabajo profesional sin que lo levanten. Ese es el mandato. Ustedes tienen que ser capaces con su trabajo en materia, digamos, de comercio exterior y de finanzas que les estoy hablando hoy y de precios que les hablaré, hacer con su desempeño, hacer capaces de eliminar los efectos del bloqueo sin que lo levanten. Ese es el mandato. Tenemos un cuarto elemento, que es la OEA.
Organización de Estados Americanos. La OEA es considerada como ministerio de las colonias. Y cuando yo categorizo eso, categorizo también los criterios de estudioso de las finanzas internacionales, como lo es, digamos, la Universidad Autónoma de México, como lo es el pensamiento de Soberón, de Francisco Soberón, que fue hasta ministro presidente de nuestra banca en un momento dado, un estudioso del tema. Entonces, entre otros, ¿no? Entonces, OEA, han oído a López Obrador, que es la colonia, ¿verdad? El ministerio de las colonias. ¿Por qué? Porque el papel del Fondo Monetario Internacional, que va unido a esta OEA, fondo para los países más pobres de América Latina, África y Asia, ha sido nulo en función de su desarrollo de los mismos. Ha sido nulo. El papel del FMI, del Fondo Monetario Internacional, respaldado más alto, ha sido nulo en función del desarrollo de los países de América Latina, África y Asia. Y eso estamos mirando en un contexto financiero. Hay que destacar también que en el balance del Banco Central de Cuba, a finales de abril del 2023, justamente el 22 de abril del 2023, Manuel Marrero Cruz, primer ministro de nuestro país, en la ocasión de su intervención en el balance del banco, reiteraba la necesidad de alcanzar la ingeniería y la inteligencia financiera en el actual proceso de bancarización que tiene lugar no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. Fíjense que estamos hablando de ingeniería e inteligencia financiera. Bien, y ustedes no pueden estar ajenos a esta realidad. Tenemos que decir que en materia de exportaciones cubanas han sido también referidas en fechas recientes, intervenciones vinculadas o reportajes con el ají picante chile habanero, Ministerio de la Agricultura, con proyecciones para otros productos, entre ellos los nísperos, plátano burro y otros de carácter agrícola, así como las acciones para la exportación del carbón vegetal, que no solamente lo exporta un exportador, bien, a un precio, se hablaba creo que de unas 350 toneladas, a un precio de $420 la tonelada. Por lo tanto, se hace necesario continuar la mirada, la visión al talento local, poniéndole ciencia e innovación. Talento local, poniéndole ciencia e innovación. No menos importante es la necesidad o el requerimiento de nuestros análisis hacer una mirada en un contexto geopolítico. ¿En opinión de quién? De los líderes de los movimientos latinoamericanos. El 4 de abril pasado, el vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, que usted sabe que está recorriendo el país, él en una de sus visitas anunciaba que la solución a la inflación es producir más a precios competitivos. Fin de la cita. La solución a la inflación es producir más a precios competitivos. Y producir más a precios competitivos significa una buena salud financiera, que es el módulo que estamos impartiendo hoy. Por lo tanto, a nuestro juicio, esa solución de producir más a precios competitivos tendrá un impacto innegablemente financiero, empresarial, y en este empeño es necesario, a mi juicio, de esta profesora, que ustedes transparenten los costos y los gastos.
no están transparentados las fichas de costo. Las fichas de costo a veces no tienen la norma de insumos real, sino la planificada. Los gastos no están debidos, los precios son los viejos y no los que emite la Dirección Funcional del Ministerio de Finanzas y Precios, que es el boletín diario y además el boletín de precios indicativos, que es el que se toma como base para elaborar la ficha de costo. Entonces, una ficha desactualizada de costo con un gran precio logrado no me dice nada porque no está transparentado. Mensaje que yo le dejo: transparentar los costos y los gastos. Importante resulta también señalar el llamado de México a la cumbre sobre la inflación, pero ¿de qué manera? Eliminando aranceles y enfrentar el alza de los precios mediante mecanismos de compensación que en un momento dado en el comercio internacional existen. Cuba lo tuvo, como los países socialistas, mediante SWAP, acuerdos Barter, y en resumen, aprovechar las capacidades y la voluntad política para el bienestar de la región de América Latina y Caribe. En resumen, la mirada, fíjense que son palabras que se van poniendo como de moda. La mirada es hacia la eliminación de aranceles. Cuando yo digo la mirada, es la mía y la de ustedes en sus análisis. La mirada es hacia la eliminación de aranceles, comercio barter, intercambio de servicios. Ejemplo, Cuba en los servicios médicos es un ejemplo del intercambio de servicios. Incrementar la producción de alimentos, aprovechar capacidades productivas de los países que no tienen insumos para producir. Ejemplo, el caso, aplicarla a nuestro país en algunas inversiones, como recientemente refirió el presidente Díaz-Canel. Un décimo aspecto, no menos importante, es que los factores, entonces llegamos en el tema, que los factores que impactan el mercado financiero en el mundo de hoy, pudiéramos agruparlo en psicológico y expectativas muy negativas adoptadas por algunos participantes del mercado. Estos son los factores que están. La mayoría de los mercados financieros se han visto afectados por la propagación del virus, ¿sí? Y el escenario político, económico, financiero de los conflictos que se derivan entre Rusia y Ucrania y la Unión Europea. No podemos hablar, nuestras finanzas no son ajenas a las que practicamos, las internacionales, y las internacionales tienen impacto en las finanzas internas. A estas cosas que yo estoy diciendo aquí, compañeros, se impone entonces un cambio de actuación del profesional cubano, que somos nosotros, en las exportaciones y a nuestro modo de ver y nuestras propias consideraciones. Hoy se hace obligado dar una mirada dual. ¿De quién? Del productor. Por su esfuerzo dual de igual carácter visionario. O sea, él produce y a la vez él puede exportar. Él produce para otro, satisface su demanda, produce para otro, y produce para otro, y entonces tendríamos una gran matriz de insumo-producto que la suma de todas las producciones, las distintas ramas, industria, agricultura, es igual a las producciones brutas, y la suma de las producciones brutas es igual al Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto. Entonces, hay que tener esa visión, ese carácter visionario. Todo esto transcurre en medio de un proceso de dolarización en América Latina, con un presente y futuro cambio actual en función del uso de ¿qué? De las llamadas criptomonedas. Y si me permiten hoy, bueno, pues más porque están los pagos electrónicos. Y eliminar el uso de efectivo. Entonces, tenemos que decir que se requiere cambio en el sistema monetario internacional, pero no lo podemos hacer nosotros. Bien, eso es el FMI,
de donde mismo surgió, donde surgió en la conferencia de Bretton Woods, celebrada en el 44-45 en el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Eso no es que queramos cambiarlo y que ya cambiamos, eso tiene que ir a una transformación del Fondo Monetario Internacional, una nueva mirada, ¿verdad? Como ya he dicho anteriormente. Y también es bueno y que ustedes para el desarrollo de su trabajo puntualicen esto que yo no por gusto lo agregué ahí al final. En esta etapa tan convulsa, los fraudes bancarios con predominio en los tiempos pasados y actuales, siempre ha existido fraude bancario, antes y ahora, pero ahora están ahí con predominio. Es algo que merece de nuestra atención empresarial. Fíjense, los fraudes bancarios. Bajo las actuales condiciones de la economía capitalista a nivel mundial, donde impera la crisis monetaria financiera, pues la forma de pago se torna un poco compleja en función de qué factor, el riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, es la posibilidad del no pago de la deuda. Por lo tanto, se habla de riesgo país. Bien. Entonces, si yo te voy a dar un financiamiento, se torna compleja hoy en función del factor riesgo, ya comentado, que lo hemos comentado y está presente en las operaciones comerciales. Por lo tanto, se requiere, ¿verdad? Como exportador, yo requiero exportar y cobrar por rutas bancarias y medios de pago seguros. ¿Quiénes son los bancos? Bueno, constituyen el de labor principal para ejecutar los cobros y los pagos. Recuérdense, vía segura y banco seguro. Si ustedes revisan cualquier contrato que ustedes hacen en la forma de pago, seguro, desde aquí les digo, sin ver ninguno que van a encontrar deficiencia. Bien, vía segura, los bancos tienen que estrechar relaciones con los bancos, no puede o no enterarse o enterarse cuando yo tengo mi problema en la empresa. El banco me acompaña. Bien, por lo tanto, ellos son el eslabón principal para ejecutar los cobros y pagos. Tienen un conocimiento alto desde el punto de vista técnico en materia de pago, del mercado monetario, de la información de los clientes, y los mismos entonces cumplen un rol importante en la intermediación de quién, exportadores e importadores aquí y en la esfera comercial ahí. De aquí es su importancia de contactarle, mensaje que le dejo, no por eso lo ven subrayado en la presentación, contactarle previo a la firma del contrato y no solo en el desarrollo de las operaciones y en el momento del pago. Repito, hay que contactar a los bancos previo a la firma del contrato y no solo en el desarrollo de las operaciones en el momento del pago. Toda entidad relacionada con el sector externo debe conocer las leyes y reglamentaciones que emite el banco y que, por supuesto, influyen sobre las relaciones de pagos internacionales. En materia de finanzas externas, se orienta por la Dirección Funcional y General de Economía del MINCES, cuya directora es Lienuska García, la directora general, y el director de Finanzas y Precios, a quien deben contactar ya, es el compañero Alejandro. Junto con ese análisis de los bancos, la Dirección de Finanzas y Precios y General de Economía, que está orientando negociar formas de pago que aseguren el cobro en tiempo. Estamos hablando de exportación. En tiempo y forma del monto que se ha exportado y cuál es la vía más segura. O cobro anticipado o cobro por carta de crédito. Pero toda esta realidad de la exportación se une con algo que se le ha dado llamado
viabilidad financiera de la operación comercial. Yo no puedo exportar si la exportación no es viable. Por lo tanto, la viabilidad financiera como concepto, yo les pongo ahí sucintamente porque la hemos trabajado, partirá del contenido temático de esta presentación cuando los costos y gastos, fíjense, alcancen los costos C más G, partido de ingreso, alcancen o sobrepase un coeficiente del 0,5 por diferentes causas, entre ellos vinculados a los costos de producción, altos gastos de comercialización, altos gastos operacionales y los precios de exportación del mercado logrado resulten inferiores a los reales del mercado, yo no tuve ninguna buena gestión. Eso afecta, en consonancia, se afecta a la utilidad. Se afecta a la utilidad, o sea, hay que ver los costos, hay que ver los gastos, hay que ver el precio y los gastos, muchos operacionales, de comercialización, hay que tener la ficha de costos actualizada a los precios del mercado para yo decir que realmente en esa exportación del producto o el servicio, incluso en las operaciones de servicio, son viables financieramente. Entonces, precisamente la formación de este diplomado del comercio exterior, nosotros pensamos y casi que aseguramos que contribuye directamente a nuestra consideración, a nuestro juicio, a complementar a los actores económicos en la materia, en la que en materia precisamente de lo que estamos hablando hoy, finanzas internacionales, subsisten con mayúsculas, deficiencias con mayúsculas, que deben de ser resueltas mediante estas acciones de capacitación. Entonces, veamos a continuación los aspectos del tema 1, los aspectos más importantes sobre la estructura del mercado financiero internacional, sobre el que les solicitamos que autorreflexionen cómo se analizan en su desempeño empresarial y la toma de decisiones, sea cual sea su punto de vista. Yo quiero que ustedes reflexionen, analicen y me digan, por vía puede ser correo electrónico, si no diera el tiempo hoy, cómo ustedes en el marco de su empresa tienen en cuenta la estructura del mercado financiero internacional. No me digan que ninguno, porque si no, no estamos hablando de comercio exterior ni de finanzas internacionales. Entonces, en primer lugar, tenemos en ese mercado financiero internacional está el mercado de divisas. ¿Qué establece el mercado de divisas? El tipo de cambio. Y el tipo de cambio tiene que ver con la competitividad del país. Entonces, este tema es necesario abordarlo a partir de la importancia que tiene en el desempeño de ustedes empresarial en el ámbito del sector externo, conocer la estructura del mercado financiero internacional. Yo tengo el mercado de divisas, el mercado de tasas de interés y el mercado de capital. Bien, si yo no conozco eso, yo saber de divisas no es coger y llevar la moneda a la otra o esperar que economía de mi empresa me diga y después yo no le explico esto a nadie, ni me cubro con mi cliente, ni me cubro con mi proveedor. Y eso no es lo que estamos hablando en este tema. Por lo tanto, esto que le pongo aquí, a partir de esta diapositiva, por favor, yo necesito que ustedes lo estudien profundamente y cómo se ven reflejados. Por lo tanto, correctamente se define el mercado financiero como un mecanismo que propicia a los agentes económicos, que son ustedes, el intercambio de activos financieros e incluye en general a cualquier mercado de materias primas cotizado en las bolsas o plazas representativas del mercado mundial, por cierto, ¿no? Si el propósito del comprador no es su consumo inmediato, sino desfasado en el tiempo, quiere decir a futuro. La estructura de los mercados financieros internacionales, entonces, es la siguiente: mercado monetario de dinero, que es un mercado interbancario, caracteriza
los adeudamientos a corto plazo, quiere decir hasta 360 días. O sea, en este mercado se negocia con dinero y activos financieros, certificados de depósito, bonos, pagaré, letra de cambio, con vencimiento generalmente de 360 a un año. Y por esa misma razón tienen elevada liquidez. Dentro de los mercados mundiales representativos se encuentra en Nueva York, se concentran los principales bancos estadounidenses, tenemos también París, Londres y Tokio. Tenemos el mercado de divisas, que es el mercado cambiario, la moneda, que agrupa el conjunto de operaciones de compraventa de moneda de los distintos países, por lo que permite intercambiar monedas extranjeras o divisas y juega un papel importante en las transacciones internacionales. Miren, yo casi segura estoy, no lo culpo a ustedes, yo reflexiono. Ustedes analizan la moneda de contratación y de cobros y pagos más conveniente, o es el dólar para ver un euro sin meditar si el euro cuando aquello es menos más euro no se cubren y si aumentan es lo mismo, si están importando es lo mismo. Por último tenemos el mercado de capitales, que es el tercer mercado, o sea, hablamos mercado de divisas, mercado monetario y el mercado de capitales llamado de título de valor. ¿Por qué título de valor? Porque es un mercado de capital. Es un mercado, si es de capital, es un mercado de adeudamiento, donde yo negocio activos financieros con vencimientos, fíjense, a mediano y largo plazo, ya no es a corto plazo, como el mercado de divisas ya es a mediano y largo plazo. Ahí entra la carta de crédito, el pagaré, la letra de cambio avalada, ahí surgieron los bancos, ahí surge el mercado derivado, ahí surge la bolsa de valores, en ese mercado de capital. Por lo tanto, ellos tienen como finalidad la formación de activos ¿para qué me interesa entonces ese mercado de capital? Como su nombre me indica, ¿para qué yo quiero formar activos fijos? Ah, bueno, para los procesos inversionistas. Y no es lo que está llamado el país a hacer. Entonces, de ahí mismo yo les dejo a ustedes que reflexionen la importancia de que estudien bien la finanza, este tema en el mercado. Como ya les dije, este mercado de capital lo constituyen las instituciones financieras no bancarias, la bolsa de valores, el mercado de valores donde se compran acciones, los mercados de derivados y el mercado de activos financieros, por lo tanto, está conformado por acciones, bonos, pagaré, hipotecas y cualquier otro derecho sobre los activos. Hay que tener en cuenta al solicitar financiamiento con títulos valores, no se requiere, si yo lo que doy es un título de valor, no requiero la intermediación bancaria, porque yo tengo un título de valor. Bien, y tiene, por supuesto, costo financiero. Muchas gracias y estamos listas para cualquier pregunta. Hasta aquí nuestra exposición. ¿No hay preguntas? ¿Que quieren meditar, estudiar lo que yo les he reflexionado? Y nos comunicamos a partir de mañana, ya en la clase de mañana, ya yo les dejo al final de la presentación mi dirección de correo, por la cual es la que yo me comunico con los alumnos en la casa. Por ahí me escriben, por ahí intercambiamos, lo que a lo mejor ahora no tienen duda, a lo mejor cuando ya cierre esto, la clase, sí tienen duda, y ya yo cuando ya estemos por correo, con esa dirección les daré mi número particular de mi casa, que no me molesta, se los brindo, que me llamen para tener un intercambio. Entonces, resiliencia, resistencia, con creatividad e innovación. Muchas gracias.